Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible, Transformación Digital, Emprendimiento, Innovación, Startups, Venture Capital y nuestro tercer eje, la sostenibilidad. Nuestra entrevista de hoy, de este bloque, combina un poquito temas tecnológicos y no cabe duda que detrás de todo eso también hay transformación digital y, por supuesto, temáticas de sostenibilidad. Vamos a conversar con Toyota Chile, con Claudio Eastwood, gerente de asuntos corporativos y ESG o ASG de Toyota Chile. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Alex, gusto saludarte y encantado de estar en el programa de La Clave. Oye, ¿por dónde partir? Yo tengo hartas preguntas porque, claro, muchas empresas en el mundo toman distintos caminos. Dicen, ya, yo me voy a ir totalmente por los autos eléctricos, otras se van totalmente por este otro lado. Me da la impresión de que Toyota tiene una estrategia, tú le pondrás apellido, yo voy a decir multi, ¿ah? Que considera ir avanzando en autos de baja emisión o de cero emisión, o sea, ya dice mucho que sean esas dos alternativas con distintas tecnologías. Y tiene mucho sentido porque uno puede planificar algo, pero al final, si es que en el mundo y en los países no está la infraestructura, o si es que otras alternativas por razones económicas o escasez de ciertos materiales, ese camino inicial elegido se hace poco viable económicamente o por otro motivo, uno se atrapa las manos, se pisa los dedos. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es la estrategia de Toyota más flexible, como yo la entiendo, en temas de baja emisión, de cero emisión, de carbono neutralidad. Mira, bueno, tal como tú lo describes muy bien, estamos enfrentados a un cambio grande, ¿no? de la industria automotriz y esto viene dándose por temas obviamente medioambientales, de salud de las personas y donde las empresas automotrices tienen una gran responsabilidad, ¿no? Efectivamente, esta es la transición, es una transición importante hacia lo que viene en los próximos 20 años. Ya comenzó, obviamente no tiene vuelta atrás y eso es muy bueno y estamos muy contentos de eso, que se vayan mejorando las tecnologías, pero como todo el futuro, generalmente el futuro es un poco incierto, ¿no? Y en esa mirada de incertidumbre de Toyota, como entiende Toyota que no hay solo una solución, o que podría ser riesgoso buscar solo una solución para el futuro incierto, porque si nos equivocamos estaríamos perdiendo mucho tiempo muy importante, relevante. Entonces, ante ese futuro incierto, Toyota apostó ya hace bastantes años en el desarrollo de varias tecnologías, diferentes tecnologías que son capaces de atacar, nosotros le decimos al enemigo común, que es el CO2. ¿Ya? O sea, aquí lo único que sabemos en el futuro es que el CO2 tenemos que disminuirlo, que es un enemigo grande y que hay que atacarlo por las diferentes tecnologías. Y ahí Toyota, para hacer esta bajada ya más puntualmente, ha desarrollado varias tecnologías. Hace 25 años, cuando pocas marcas hablaban de este tema, Toyota salió a la venta con su primer vehículo híbrido, ¿ya? Entonces, no muchos entendían qué significaba esto. Fue el modelo Prius, que se vendió ya mundialmente. Explícalo, por favor, igual qué significaba Sí, ese híbrido. sí, y ese híbrido Prius era un desarrollo de un motor de gasolina tradicional como conocemos, pero que se le adicionaban un motor eléctrico, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el motor de gasolina trabaja en conjunto con el motor eléctrico. Eso significa que más o menos el 40% del tiempo que el auto se está moviendo en la ciudad funciona con un motor eléctrico. Y eso hace descansar finalmente al motor de gasolina, que es finalmente el que emite más CO2, ¿no? O sea, La otra básicamente particularidad, el movimiento de la combustión del auto a gasolina va cargando el eléctrico, y va cargando el eléctrico. eso, va cargando la batería y la batería le da la energía a ese motor eléctrico. Ahora, lo interesante de todo esto es que no necesita infraestructura adicional a la que ya conocíamos, como la gasolinera, ¿no es cierto?, el combustible tradicional,
no necesita enchufarse, por lo tanto era un auto que podía salir a la calle del todo el mundo en forma instantánea, ¿no? Sin mayor preocupación. Y la gran ventaja de esto es que efectivamente disminuía un porcentaje las emisiones de CO2 y por otro lado disminuía también el consumo del combustible, casi un 40% hoy día, ¿no? En ese tiempo era menos, pero hoy día ya va en la sexta generación de híbrido. Eso significa que en estos 25 años se han hecho muchos estudios, mucho desarrollo. Y hoy día, bueno, se han vendido más de 20 millones de unidades híbridas, en el caso de Toyota solamente, ¿ah? 20 millones de unidades, que es un buen número. Toyota vende alrededor de hoy día 10 millones de unidades totales en el año, Ya. ¿ya? Y solo en tecnología híbrida se han vendido 20 millones en estos 20 años. Claudio, Como te decía, y el concepto es más o menos, después de todas estas ediciones, el concepto del híbrido es más o menos lo mismo. es más o menos similar, se han Ya. agregado en algunos casos, en vez de un solo motor eléctrico, dos motores eléctricos, uno para la tracción delantera, otro para la parte trasera. El peso de los componentes obviamente se ha alivianado, que es también un factor clave para mover un vehículo, mientras menor peso mejor, menos contaminante. Y la calidad obviamente de todo lo que son las baterías, la durabilidad de las baterías, la recarga de las baterías, tal como los celulares, que hoy día podemos estar varios días sin recargar. En este caso, las baterías son mucho más eficientes, por lo tanto, permiten también más potencia en kilowatt, ¿no? Ujú. Eh, y en ese sentido, hoy día tenemos autos que emiten hasta un 30% menos de CO2 comparado con un auto convencional, el mismo tamaño, y reducen un 40% el consumo de combustible. Por lo tanto, el cliente, por una parte, le echa menos combustible al auto, anda más, y por otro lado ayuda al medio ambiente. Solamente con ese tipo de tecnología que son las tecnologías híbridas, ¿no? Que acabamos de hablar. Pero bueno, Toyota no se quedó ahí, por supuesto, como sabía que esto era incierto, empezó a desarrollar varios otros tipos de tecnología, que son un poco probablemente la que la gente conozca o no tanto. Son vehículos, por ejemplo, los híbridos que ahora son enchufables. También hay posibilidad de enchufar un vehículo híbrido. Ese es otro tipo de tecnología. Esto Ah, sí, básicamente permite. eso te iba a preguntar, porque si sigue teniendo el motor a gasolina o diésel, a combustión, y el eléctrico, en vez de cargarse con el movimiento, digamos, la batería se carga enchufándolo. eh, ¿Cuál es el sentido ¿Es por un tema de cargar más rápido o por qué? Sí, no, mira, el sentido de eso es que el vehículo híbrido enchufable tiene una batería de mayor capacidad. Esto significa que tiene más rango de autonomía en eléctrico. Por lo Ya. tanto, si para distinto uso, si un vehículo híbrido de estos enchufables tú lo ocupas principalmente solo en la ciudad, por ejemplo, de ir a tu trabajo, a la oficina o al colegio, no sé, y andas 40, 50 kilómetros durante el día, perfectamente podría andar solo en modo eléctrico, ya que son muy buenos. Ahora, si ese mismo vehículo tú sales a carretera y andas 300 kilómetros más, también va a funcionar con la gasolina. Por lo tanto, es un vehículo que es más flexible en ese sentido, pero es para cierto tipo de clientes. Lo importante de esto, y ahí hay un tema, es que para que funcione en su mejor rendimiento, en forma óptima, tú tienes que cargar ese vehículo con electricidad, o sea, Ujú. con un enchufe. Tú cuando llegues, la preocupación es enchufarlo, porque si no, va a andar con un vehículo híbrido tradicional que se carga con el combustible, pero como tiene más peso, va a desgastar más los neumáticos, va a contaminar finalmente. Un paso intermedio para llegar finalmente a un vehículo 100% eléctrico, ¿ya? Que ahí sí o sí se necesitan otro tipo de plataformas y otro tipo de responsabilidad de parte del conductor, ¿no? Claudio, se nos cortó un segundo entonces para aclarar unos Sí. temas. El híbrido enchufable tiene, primero, más autonomía que el híbrido no enchufable. ¿Es correcto? En eléctrico, en modo eléctrico, en modo En modo eléctrico, eléctrico, ¿ya? en modo Porque eléctrico. la autonomía es la misma. En modo eléctrico, si tú solo quieres andar en modo eléctrico, efectivamente tiene más Perfecto. autonomía. Y si entendí bien con esos pequeños cortes, eh, el híbrido enchufable, cuando se acaba la carga de eléctrica enchufable, cargada con enchufable, igual Claro. funciona que el motor a combustión con el movimiento carga esa misma batería. Exacto, funciona Ah, como un perfecto. híbrido convencional, funciona como un híbrido convencional. Entonces, el tema del mundo es que la gente
que compra este tipo de vehículos híbridos enchufables no siempre lo enchufa a la corriente con la periodicidad que requiere. Entonces, finalmente anda como un híbrido tradicional. No sé si me explico. Entonces, Sí, sí, al sí, andar con un vehículo híbrido tradicional, como el auto pesa más, porque la batería pesa más, los componentes pesan más, los neumáticos se desgastan más, por ejemplo. Entonces, ahí viene otro tipo de contaminación colateral. Entonces, hay perfecto. que ser muy aplicado para utilizar ese tipo de vehículo. A diferencia, como te comentaba, de un vehículo 100% eléctrico que si tú no tienes la precaución de enchufarlo, el auto no se va a mover a ninguna Claro. parte, ¿no? Si es que la Ahí pila no no queda tiene otra que ser carga. aplicado. Oye, y esa es esa es la tercera No de queda las otra. dos tecnologías. La tercera tecnología más conocida. Otra tecnología que Toyota también desarrolló en el mundo y ya vende un vehículo que es un vehículo eléctrico, pero con una pila de hidrógeno. ¿Ya? Este vehículo se llama Mirai, se vende en varios países en Europa, en Estados Unidos, en Japón, que es una tecnología también un poco más futura, o futurista diría yo, básicamente por la capacidad, la posibilidad de recarga, al igual que los eléctricos, tiene ese problema que hay que desarrollar los puntos de carga de hidrógeno, pero en ese sentido es un vehículo que se mueve eléctricamente, pero con una pila de hidrógeno. ¿Qué O significa? Que batería, con el pila, hidrógeno batería o separa las moléculas, celda, ¿no es cierto? Se le eso, llama pila, celda. eso, Ujú. celda, celda, ¿ya? Con ese hidrógeno separa, se produce un tema de eléctrico y le da potencia a una batería para mover Una el motor. reacción química, ¿no es cierto? Una reacción, exacto, una reacción química. Eso está en desarrollo, pero probablemente va a venir bastante más fuerte en vehículos de alto tonelaje, ¿no? Llámense camiones, buses, ¿ya? Porque de largo rango. ¿Por qué en ese sentido? Porque en ese sentido el hidrógeno o la pila de hidrógeno es mucho más liviana que las pilas eléctricas de batería, y esto no le quita capacidad de carga básicamente a los buses, a los camiones. ¿Ya? También es un tema de desarrollo. Ahí ya va la cuarta como tecnología que Toyota está desarrollando o que ya desarrolló, junto obviamente hay otras marcas que también las tienen, pero Toyota participa en todo ese tipo de tecnología. Ahora, Perfecto. lo interesante de todo esto va un poco más allá hacia el usuario, ¿no? ¿Por qué Toyota amplió las tecnologías y la diversidad? Hay una frase muy simple, pero que tiene mucha profundidad, que Toyota dice que no quiere dejar a nadie atrás. ¿Ya? Como ustedes saben, en el mundo hay muchas diferencias ¿cómo se llama?, desarrollo energético en los diferentes continentes, países, etcétera. Hay países que están bastante más avanzados en el tema de energías limpias y otros bastante atrasados, ¿no? Los tipos de caminos, los tipos de clima, bueno, son muy diversos. Para no dejar a nadie atrás, en el sentido de darle oportunidad a que todos se puedan subir a esta tecnología, se desarrollaron diferentes tecnologías. Entonces, Toyota está posicionando, dependiendo del desarrollo de cada país, las tecnologías más adecuadas, ¿ya? Y en general, en la mayoría de los países pasa que, como ya está todo desarrollado el tema del combustible, los híbridos convencionales son los más atractivos. Por un lado, el tema del precio, por otro lado, no necesitan infraestructura adicional, y es llegar y poner en la calle, como decía yo, ¿no? Es que echarle combustible cada cierto tiempo más largo que un vehículo tradicional y puede funcionar y ayuda y descontamina y consume menos. A diferencia de otras tecnologías que sí necesitan mayor infraestructura, ¿ya? Y en el caso de nuestro país, efectivamente estamos en ese proceso, ¿no? Es ese proceso de cambio, de mayor infraestructura, por ejemplo, de electrolineras, ¿ya? Las electrolineras deben aumentarse porque si no, la experiencia de manejo de los actuales conductores de vehículos eléctricos no es tan satisfactoria. Además, no pueden recorrer libremente, por ejemplo, ir al norte o al sur de nuestro país, que es muy extenso. Tienen básicamente que hacer una hoja de ruta para ir cargando los cargadores. Está el tema del tiempo de carga, que también no es tan rápido como la gasolina, son 45 minutos hacia arriba. Entonces, hay una serie de dificultades que todavía debemos sortear como país, como para madurar en ese sentido, ¿no? Entonces, creemos que debemos ir paso a paso. Obviamente vamos a ir hacia allá, nosotros también vamos a incorporar a futuro tecnología 100% eléctrica, pero a medida que las condiciones se den para que los clientes tengan una buena experiencia, ¿no?, con su vehículo. Cuando tú dices a futuro vamos a incorporar, te refieres dada la realidad de infraestructura chilena, porque en el mundo Exacto. Toyota hoy día tiene autos 100% eléctricos enchufables.
Sí, sí. Toyota, te comentaba, tiene todas las tecnologías, incluso está desarrollando Así lo entendí. Ujú. motores a combustión con hidrógeno directamente, o sea, el motor a Claro. combustión tradicional que nosotros conocemos, pero con hidrógeno. O sea, esto está en desarrollo. En el caso, me refiero efectivamente, en el caso de Chile, la madurez de nuestro mercado, la realidad de nuestro país, creemos que todavía hace falta, ¿no? Hace falta más infraestructura, por ejemplo, de recargadores eléctricos para tener una buena satisfacción. Por supuesto que hay casos puntuales de clientes que probablemente tienen más de un vehículo en la casa, dos, tres, que se mueven 20 kilómetros y que tienen la posibilidad también, además, de incorporar un cargador en su casa. Es un mundo ideal. Pero aquí, bueno, son contados, no es tanto. Hay mucha gente, por ejemplo, que vive en edificios. Tuvimos reuniones con las cámaras chilenas de construcción, gente que vive en edificios que no puede instalar un cargador porque la comunidad todavía no se lo permite, ¿no? Entonces, también a futuro, los desarrollos inmobiliarios futuros debieran incorporar este tipo de desarrollo que al momento de construir es bastante más económico que hacerlo después. Entonces, hay muchos factores, muchos elementos que deben unirse ahí, ¿no? Ustedes están liderando este año la venta en el segmento cero y bajo de emisiones. Cuéntanos un poquito de eso y a qué se debe ese liderazgo, crees tú. Mira, hoy día solo el 2,7%, 2,5% más o menos de la venta total, de los 300.000 más o menos que se van a vender aquí en Chile, son vehículos de cero y baja emisiones, ¿ya? Eso incorpora todas las tecnologías que acabamos de hablar, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, hidrógeno, ¿ya? Solo el 2,5, o sea, todavía estamos muy lejos de lo que debiéramos ir creciendo. Ahora, a pesar de eso, ha ido creciendo este segmento, poco a poco, ¿no? En los últimos 4 años diría yo que ha ido desarrollándose. Ahora, de ese 2,5%, el 70% son vehículos de tecnología híbrida, autorrecargable, o sea que no se Ujú. enchufa, la que acabamos de hablar. Eh, y en ese segmento nosotros tenemos más o menos el 70% también, o sea, efectivamente, como Toyota desarrolló hasta ya más de 25 años, nosotros venimos del año 2017 vendiendo un vehículo híbrido, ¿no? Donde no se vendían prácticamente y fuimos vendiendo poco a poco. Hoy día efectivamente somos líderes en eso, tenemos un mix de productos bastante amplio, tanto en Toyota como en Lexus, de vehículos híbridos autorrecargables. Y hemos tenido, bueno, de alguna manera el respaldo de los clientes, porque son vehículos además que tienen solamente más o menos un 15% de mayor valor con respecto a un vehículo tradicional. Entonces, es cercano el salto en el costo del vehículo y son muchas las ventajas, ¿no? El ahorro de 40% del combustible, la disminución de un 30% del CO2, etcétera. Entonces, la gente ha preferido y nosotros hemos tenido los productos disponibles, ¿no? En ese sentido, gracias a todo este desarrollo. Eh, el mercado efectivamente está creciendo poco a poco, pero bueno, hacen falta varias cosas. Desde el caso de lo eléctrico, las electrolineras, el desarrollo de eso, incluso factores de incentivos para este tipo de vehículos. Hay pocos incentivos y que solamente ayudan a una minoría de tipo de tecnología. Básicamente los incentivos que hay hoy día son solo para vehículos que se enchufan, o sea, tienen una recarga eléctrica. Y eso es un porcentaje muy bajo de lo que se está vendiendo de cero y baja emisiones. Por lo tanto, ahí, unido también a una ley de eficiencia energética y a un deseo del país al 2035 de tener vehículos prácticamente sin emisiones, lo vemos un poco complicado llegar, ¿ya? En el sentido que debiéramos hacer una pausa, una transición paulatina hacia eso para lograr, y no esperar demasiado más para seguir haciendo acciones, ¿no? Me queda claro lo de los incentivos, que no está poniendo el foco donde es lo que más se vende, digamos. Pero cuéntanos un poquito de la ley de eficiencia energética y cómo se conecta con las cinco tecnologías, nos terminaste nombrando al final con lo que se Sí. está trabajando, quizás no está en Chile, pero ¿cómo conectan esa ley con las distintas tecnologías? Me queda claro los incentivos, pero esto no tanto. Sí, mira, la ley de eficiencia energética en nuestro país comenzó a regir en marzo de este año, ¿ya? Ya llevamos prácticamente, no sé, 6 meses, 7 meses de ejecución. ¿Qué significa esto? Que le pone
cierta normativa de emisiones a los importadores de vehículos. Por ejemplo, en el caso de Toyota Chile, puede vender una cantidad de unidades en el año, las que quiera, pero esto debe cumplir con ciertas normas de emisión y más que emisión de kilómetros por litro de gasolina equivalente, que es una cosa bien difícil de entender, pero finalmente son vehículos que deben ser más eficientes en su consumo de combustible, ¿ya? En los autos híbridos, por supuesto, son muy eficientes el consumo de combustible, a diferencia de otros autos, por ejemplo, estos motores grandes que conocemos, camionetas muy grandes, con motores muy grandes, motores diésel, que efectivamente son menos eficientes. Entonces, el importador de estos vehículos debe hacer un balance entre la venta de una u otra tecnología para llegar a cumplir. Si no cumple con eso, debe pagar una multa, ¿ya? Por cada auto que vende. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que básicamente, si hay un importador que no hace los programas, no desarrolla, no programa su venta en forma correcta, probablemente va a tener que cobrar un adicional al cliente de a pie, como cualquiera de nosotros que compra un auto. Ya comenzó en marzo con vehículos livianos, que son bajo cierto peso, que son básicamente la mayoría de los vehículos que utilizamos nosotros, vehículos sedanes, SUV pequeños, la mayoría de lo que se vende. Y a partir del 2026, o sea, el próximo año, va a comenzar medianos, que son vehículos de transporte o vehículos camioneta, como camioneta, que va a afectar a otro rubro un poco distinto. Todo eso, la idea de esa ley de eficiencia energética es mejorar la eficiencia de los vehículos que se van incorporando, ¿ya? Pero, por otro lado, no hay ningún tipo de incentivo para algunos vehículos que son hoy día la mayoría, como los híbridos no enchufables, ¿no? Y solamente hay vehículos que son 100% eléctricos que tienen cierto incentivo, Ya, ¿ya? pero eso por el lado de los Eh, incentivos, pero por el lado de la ley de eficiencia energética, así como está escrita, ¿genera un incentivo perverso respecto a alguna de las tecnologías? sí, a ver, lo que pasa aquí es que es bastante difícil de cumplir, ¿ya? Por un lado, nosotros obviamente estamos en la idea de cumplir y incluso hicimos varios cambios que después te puedo contar, de dejar de vender modelos que eran eh, top de venta, gasolina, nosotros dejamos, los sacamos de circulación y estamos incorporando tecnología híbrida para cumplir con esa ley, por supuesto. El tema es que si tú no cumples con la ley, tienes posibilidad de pagar, ¿ya? Entonces, ahí está yo creo el problema, porque hay marcas o importadores que pudieran decir, ¿sabes qué más? Yo voy a definitivamente a pagar esto y no voy a Ya. cumplir. Y se pierde el objetivo, que es finalmente el 2035, el 2050, tener un país mejor, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay algún riesgo. Y lo otro es que el escalonamiento de la exigencia de la ley es muy elevado, de una. Nosotros somos un país pequeño, 350.000, bueno, alguna vez llegamos sobre 400.000 unidades en el año, pero así todos somos pequeños y no somos fabricantes, somos importadores. Entonces las fábricas, bueno, tal como le envían a Perú, a Bolivia, a Uruguay, a Paraguay, le envían a Chile una cantidad de autos y es muy difícil cambiar las tecnologías porque un país quiere algo como esto. Nosotros, por suerte, sí, somos un país bastante avanzado en la región, somos de los países más exigentes en la región y eso nos parece bien, pero tenemos que ir adecuándolo para lograr finalmente el objetivo. ¿Ya? No se trata solamente de recaudar o de poner muy exigente una ley para finalmente no cumplir el objetivo. Yo creo que es mejor cumplir el objetivo en forma más paulatina, ¿no? Nos quedan, Claudio, muy poquito, un minuto y medio. Cuéntanos muy resumido sobre este lanzamiento que acaban de hacer 29 de agosto, el facelift de su Toyota Corolla Cross HEV híbrido, no sé, cuéntanos muy breve, un resumen. Sí, el Corolla Cross es un auto top de ventas, es un líder en la región, fue muy bien desde el principio con modelos de tecnología gasolina solamente. Tuvimos la opción del desarrollo del mismo modelo con tecnología híbrida y ahí tomamos la decisión, como te comentaba recién, de descontinuar el modelo gasolina, potenciar el modelo híbrido y bueno, tuvimos cierto temor que pudiera pasar, pero gracias Muy bien, al desarrollo, gracias a que el precio no es tan elevado y gracias a todos los beneficios que tiene, nos ha ido muy bien, ha sido top de venta. Estamos muy orgullosos con ese producto, como de otros híbridos como el RAV4, el Corolla y otros vehículos en el caso de electro. Así que estamos felices con ese modelo y esperamos que la gente lo siga prefiriendo. excelente. Agradecerle a Claudio Isgut, o Isgut, se me olvidó cómo era, Claudio, ¿cómo era?
No, Eastwood, está bien. Eastwood, Eastwood, es. gerente de asuntos corporativos y ESG de Toyota Chile. Muchas gracias, felicitaciones por lo que están haciendo, éxito y nos vemos por ahí, Claudio. Muy bien, gracias, Alex. Que esté muy bien. Tú también. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.